discernir cómo es que Dios envía su palabra y la manera en la que Dios nos habla. Si usted me acompaña al libro de Números, vamos a hablar acerca de la administración de un caído y luego vamos a hablar acerca de los dones trastocados de un caído. Números capítulo 24, desde el verso 1, dice la palabra de Dios así: Cuando Balaam vio que agradaba al Señor bendecir a Israel, no fue como otras veces a buscar agüeros. Si su Biblia dice diferente, tal vez me ayuda ahí copiando el texto. Ahí está. Y dice, no fue como otras veces a buscar agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto, y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus, y vino sobre él el Espíritu de Dios. Mire qué tremendo. Verso 3. Y comenzó su profecía, y dijo: Oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos. Verso 4. Oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso. Si usted tiene su Biblia ahí, subraye esto: caído, pero con los ojos abiertos. Entonces, cuando yo veo esto, yo me doy cuenta de algunas cosas que a veces a nosotros nos pasan desapercibidas. Y es que a veces nosotros, hermano, no tomamos en cuenta, y oiga cómo lo voy a decir, a veces no tomamos en cuenta lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones y no nos percatamos de que quien de repente nos está hablando es alguien caído. Ahora, cuando yo hablo de esto, yo me doy cuenta, y aquí por eso es tan importante, si usted atiende a lo que esta tarde yo quiero trasladarle, lo que yo le quiero decir es que su discernimiento tiene que empezar a afinarse para usted empezar a discernir la palabra que usted recibe y que aún de la que recibe de mí. Yo no me estoy excluyendo de todo esto, hermano, sino que yo lo que quiero decirle es que debemos tener cuidado porque no sabemos quién está enseñando. Y bueno, usted sí sabe que soy yo el que le está enseñando, ¿verdad, hermano? Pero digamos, ahora como está la orden del día, los mensajes en el internet, usted puede meterse y oír 10 mensajes en un día, pero el problema es que usted tiene que aprender a discernir, porque como hemos estado enseñando, por eso refiérase a estas familias que yo le mencioné, ellos le pueden, yo tengo la confianza de que ellos le pueden trasladar a usted lo que yo enseñé el jueves en la mañana. También con Arlene, pero no veo a Arlene conectada, pero con Arlene Trabanino. Entonces usted puede, mira, ¿me puedes explicar qué fue lo que el pastor explicó respecto a tal y tal y tal cosa? Porque yo creo que tenemos que tener la claridad y la madurez para empezar a discernir lo que nosotros escuchamos, porque el tiempo que nosotros vamos a vivir es un tiempo muy difícil. Y si usted estaba pensando en retomar su vida normal a partir del lunes, yo creo que usted debe orar y empezar a discernir qué es lo que Dios quiere que usted emprenda, haga desde el lunes, no sé, porque viene una crisis muy fuerte en medio de todo lo que estamos pasando y las plataformas de todos los eventos a lo que están apuntando es a que empieza una manifestación y de un mover espiritual que es un espíritu de error que se va a empezar a mover, que lo que va a traer es confusión. Y esto es lo que a mí Dios me hablaba, porque verdaderamente todo lo que está sucediendo en el mundo, yo el día de ayer tuve una reunión con unos pastores y las dudas de todos era si todo esto lo había enviado Dios, el diablo o lo había causado el hombre. Y verdaderamente lo que a mí Dios me ha hablado, y es algo que tenemos que entender, es que todo lo que se está dando, lo que está haciendo, amado hermano, es empezando a producir, oiga cómo lo voy a decir, está empezando a producir
que se evidencie toda la maldad que hay en el corazón del hombre. Lo que está evidenciando todo este movimiento de cosas que se están dando, esta enfermedad, esta pandemia, lo que está empezando a evidenciar, a manifestar, es cómo está de putrefacto el corazón del ser humano y la necesidad que el ser humano tiene de volverse a Dios. Dios desea que nos volvamos a Él en este tiempo, pero nosotros debemos tener cuidado de cómo nos volvemos a Él, porque viene un movimiento que lo que va a provocar es una angustia tal. Y normalmente los que van a causar angustia son aquellos que no han sido autorizados. Con Eddie también puede hablar, con Estuardo Quevedo. A lo que voy es a esto. Cuando yo empiezo a ver lo que la Biblia nos enseña a nosotros, yo tengo que entender que el llamado de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Si usted lee Romanos 11:29 dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Entonces, cuando yo leo que los dones y el llamado son irrevocables, yo tengo que entender que Dios se obliga a sí mismo a respetar lo que está escrito, y cuando Él le da un don a alguien, Dios no se lo puede revocar. Entonces hay gente que en medio de que está fluyendo en un don de Dios, porque cuando usted lee ahí en Números capítulo 24, lo que dice es que vino sobre Balaam el Espíritu de Dios. Pero la profecía de Balaam, lo que empezó a producir fue que él evidenciara que él era un profeta que estaba caído y que tenía sus ojos abiertos. Y entonces lo delicado de esto es que yo tengo que entender hacia dónde me está llevando el mensaje y qué es lo que la Biblia enseña respecto al mensaje que yo pueda estar recibiendo. ¿Me está siguiendo aquí? Entonces, si un don de Dios es irrevocable, si el llamado de Dios es irrevocable, entonces yo lo que tengo que hacer es que tengo que empezar a discernir lo que yo estoy oyendo, más allá de discernir al que estoy oyendo. Ahora, en este entendido, yo tengo que estar claro, mi amado hermano, de qué es lo que Dios nos está enseñando a nosotros y a qué es a lo que el Señor nos está llamando a nosotros. Porque verdaderamente yo tengo que empezar a analizar cuáles son las características de un caído. Y cuando yo me empiezo a dar cuenta en la palabra de Dios, un caído puede estar hablando verdades. A mí me llama la atención porque Balaam era un profeta. Pero si se da cuenta, lo que Números 24 está diciendo es que él iba a consultar hechiceros antes para dar una palabra. Entonces, yo tengo que tener mi oído afinado a lo que Dios me está hablando a mí. Y ver si lo que Dios me está hablando corresponde con lo que Dios quiere. Fíjese que este era un hombre que tenía los ojos abiertos a un mundo espiritual y que veía la visión del Todopoderoso. El Todopoderoso es el Shaddai, porque eso quiere decir Shaddai. Escuchaba dichos de Dios. Era un hombre valiente, pero el único detalle es que estaba caído. Entonces, en este orden de ideas, los alcances de un caído, lo que hacen, su alcance es que empieza a hablar medias verdades. Y eso es lo que empieza a causar la confusión. Predica elocuentemente, habla con conocimiento, enseña, instruye, pero lo que hace es sembrar cizaña en el corazón de la gente. Entonces, por eso le digo, usted debe tener cuidado, hermano. Discernir lo que oye. Discernir qué es lo que usted está escuchando para que usted pueda ser edificado y que usted pueda empezar a desechar las cosas que no provengan de parte de Dios. Si Dios lo que está haciendo es evidenciando lo que hay en tu corazón o no.
Porque lo primero que hace alguien que está en esta condición es empezar a manipular a la gente. Porque se puede manipular con la palabra. Entonces, cuando yo empiezo a ver esto, yo me doy cuenta, amado hermano, que según la Biblia hay varios ejemplos de personas que andaban caídas. Y entonces el tema es que, por ejemplo, si usted se va, no lo vaya a leer ahorita, se le voy a dar el versículo, segundo libro de Samuel 15:1, habla acerca de un personaje llamado Absalón, que era el hijo de un rey. Pero si usted ve el pequeño detalle de este hombre, es que era alguien que estaba junto al camino. Dice que Absalón se ponía junto al camino, el camino es Cristo. Y que lo que empezaba a hacer, dice ahí en segundo libro de Samuel capítulo 15, es que empezaba a robarse el corazón del pueblo. Era algo así como que, mira, entonces el rey no te atiende, yo sí te voy a atender. Eso era lo que decía él. Eso era lo que él decía, mira, o sea, el rey no te atiende, vení, yo te voy a atender. Y entonces enamoraba el corazón con lisonja. Ahora, si Dios mismo se niega a él, porque él se limita con lo que está escrito en la palabra, a revocar un don, entonces yo tengo que tener cuidado de cómo soy ministrado, porque normalmente el que ministra estando caído, lo que ministra es división, insujeción, rebelión, destrucción e iniquidad. 5 cosas. Ahora, si yo logro entender esto, yo tengo que comprender que hay ciertos alcances según la palabra de Dios. Y yo tengo que comprender que las palabras claves de lo que yo le estoy hablando, si yo leo Romanos 11:29, aquí hay 3 palabras importantes. Y son los dones, el llamado e irrevocable. Son 3 palabras. Cuando usted se guía según la Escritura, para usted poder entender, para usted poder atender aquello que Dios le está empezando a hablar, usted tiene que saber que los dones es un regalo, es una entrega, es una facultad. Que el llamamiento es una invitación. Y que el hecho de que sea irrevocable es que Dios no puede arrepentirse de haberlo dado. Por eso es que el apóstol decía, nosotros debemos cuidar esta salvación tan grande. Necesitamos cuidarla. Entonces, Dios cuando llama a alguien y le otorga un don, le está entregando algo perfecto a cada quien. Pero cada quien es responsable de cómo administra lo que Dios le dio. Por eso es que hay que tener demasiado cuidado con lo que escuchamos. Porque hay cosas que puede hacer que no nos estén guiando hacia Dios y nos estén torciendo en nuestro corazón. Ahora mire, 2 Timoteo capítulo 2, verso 20. ¿Por qué le hablo de dones trastocados? Ahora bien, 2 Timoteo 2, 20. En una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Mire qué tremendo. Verso 21. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Quiere decir que yo, por eso yo insisto, yo lo que tengo es un tesoro, pero yo soy un vaso de barro. O sea, yo tengo que entender, el apóstol Pablo decía, tenemos estos grandes tesoros metidos en estos vasos de barro, para que ninguno pueda jactarse y decir que es superior a cualquier otro. Entonces, cuando yo veo la palabra, cuando yo veo lo que la Biblia dice y enseña,
Yo tengo que estar bien claro en que depende de mí cómo administro el don que Dios me dio. Ya la otra vez enseñé cuáles son los tipos de dones que hay. Eso yo lo enseñé. Con estos mismos hermanos que le mencioné, usted puede referirse y preguntarles a ellos si usted no escuchó esa enseñanza, o me escribe, como usted quiera, pero vamos a empezar a desatar a los hermanos. Ahora mire qué tremendo es esto. Porque yo tengo que tener el entendimiento de aquello a lo que Dios me está llamando a mí. Y yo debo empezar a limpiarme. Usted debe limpiarse. Usted debe entender aquello a lo que Dios lo llamó. Y debe saber que su obligación es empezar a limpiar su canal de comunicación con Dios. Y una de las maneras de limpiar ese canal con Dios es a través del ayuno. Entonces, amado hermano, necesitamos discernir qué estamos oyendo. Ahora mire, se recuerda, bueno, cuando hablé acerca de los autorizados, hablé que era necesario que fueran enviados. Cuando yo leo la palabra de Dios, 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ahora, esto quiere decir entonces que hay una activación. Pues yo tengo mucho cuidado a quién le pongo las manos y quién me las pone también, pero eso no es un tema de hablarlo ahorita. Porque yo soy administrador de lo que Dios me dio a mí. Ahora, cada quien va a decidir si va a ser un vaso de uso honroso o de uso deshonroso. Y el termómetro de esto va a ser que usted comprenda que necesita limpiarse de muchas cosas. La Biblia dice, no vayáis a donde va la mayoría. Y yo tengo que entender esto, que yo me tengo que empezar a limpiar. Y tengo que empezar a entender, porque, amado hermano, las herejías nacen de una verdad, pero de una verdad distorsionada. Por eso cuando yo le digo a usted, tenga cuidado, porque el caído lo que ministra es división, insujeción, rebelión, destrucción e iniquidad. 5 cosas. Entonces, cuando usted ve que alguien está ministrando y si lo que el tal ministra produce división, o si lo que el tal ministra lo está llevando a usted a ser insujeto, pues cada quien que determine quién es su autoridad, hermano. Eso es bien importante. Porque si no, después a uno le toca andar cargando con el petate de un muerto que ni de uno es. Si ministra rebelión, o sea, no es lo mismo insujetarse que rebelarse. Si ministra destrucción o si ministra iniquidad. Por eso yo hice una pregunta un día y dije, ¿el mensaje a las 7 iglesias era para la iglesia o para el ángel de la iglesia? Porque dice, escríbele al ángel que está en la iglesia. Y después dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que hay un mensaje para el ministro y un mensaje para la iglesia. El tema es que como está el ministro, así está la iglesia. Que este mensaje mejor no lo debería predicar yo, ¿verdad? Porque pareciera que me estoy echando yo mismo lapicero. Pero no, hermano, yo lo que tengo que hacer es decirle a usted, amado hermano, discierna. Porque yo también soy humano. Mire qué tremendo es esto. Está conmigo aquí. Ya no. Va, sí. Con uno que me contestes que sí. ¿Sí me oyen? Gloria a Dios. Ir a la Biblia, Eddie. Cabal, ¿qué dice la Biblia? Pues aquí dice, no descuides el don espiritual. ¿En cuántos? ¿En cuántos? Ahí está, ahí apareció mi escribiente, gloria a Dios. ¿En cuántos se han activado dones? Yo me recuerdo que una noche nosotros oramos
y oramos para que el Señor desatara nuestros dones. Fue esa noche que yo enseñé sobre los dones. Y yo tengo el testimonio de que muchos fueron activados. Y fueron activados desde aquí. Porque ahora obviamente no nos podemos ver, hermano, físicamente. Pero mire qué tremendo es esto. No descuides el don espiritual. Si tú haces un listado de tus dones, ¿cómo están tus dones? ¿Cómo están? Los dones son espíritus que manifiestan la sobrenaturalidad de Dios. ¿Sabe usted que la Biblia hace referencia a que cuando Dios quería activar algo, lo hacía a través de seres de fuego? Era como que Dios sus edictos los daba a través del fuego. Y por eso es que Él dice que Él hace a sus ángeles ministros y a sus ministros llamas de fuego. Hay un ángel en Apocalipsis 14 que es un ángel que sale del altar de fuego y se le da la autoridad para quemar a los hombres con fuego. Entonces, cuando yo hablo de dones, hablo de fuego, el fuego del Espíritu Santo. De la misma manera en que en el libro de los Hechos el fuego del Espíritu Santo se manifestó sobre cada uno de los que estaban en el aposento alto. Así como se manifestó el Espíritu Santo de esa manera ahí, como llamas de fuego sobre ellos, y que ellos empezaron a hablar en otras lenguas, ellos empezaron a hablar en otros idiomas, ellos empezaron a ministrar, así como cuando Pedro pasaba y su sombra sanaba, así como los paños de los apóstoles que ellos se los pasaban, los mandaban a los enfermos y sanaban porque llevaban una unción de Dios. Ahí es donde tú tenés que tener cuidado en qué dimensión. Ahí está, mire, Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Por eso el término de reconocer y entender la jerarquía espiritual es bien importante y no ser irreverente con el ministro. Porque hay algo que se activa en nosotros, hay algo que nosotros tenemos que comprender que Dios activa y que Dios nos da. Y para que nosotros fluyamos en esto, hermano, lo que necesitamos es humildad. ¿Está conmigo? Deuteronomio 33:2 dijo: ha venido Yahvé del Sinaí. Para ellos desde Seir se ha levantado, ha iluminado desde el monte Parán. Con él miriadas de Cadés. Ley de fuego en su diestra para ellos. Mire qué impresionante es esto. ¿A qué me quiere llevar Dios? A que yo entienda que Dios me llamó, a que yo no descuide el fuego del don de Dios. No descuide, hermano. Yo tengo que entender esto. Hay algo que se mueve en nosotros y hay algo que yo tengo que entender. Y lo delicado, ¿sabe qué es? Cuando yo no logro comprender que Dios me está llamando a mí a tener comunión con Él. Hay fuego. En la diestra de Dios estaban seres espirituales que lo que hacían era que emitían como que sus resoluciones. Había una corte suprema celestial que se movía a través del fuego. Por eso cuando yo leo aquí, ahora estamos hablando de los dones trastocados. Ahorita voy a entrar, eso es solo la introducción. No descuides el don espiritual que está en ti. El que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora oiga esto. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego. Que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. O sea, usted tiene un don. Y lo que usted tiene que hacer es avivarlo.
Qué tremendo, ¿verdad? Vívelo. Por la imposición de mis manos. Esto es algo impresionante, hermano. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, el amor es un espíritu. Sí, Joel 2:28 dice, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños de los ancianos, visiones y visión de los jóvenes. Hermano, cuando uno ya empieza a ser más viejito, lo que menos hace es soñar. Mientras más viejito es uno, los doctores dicen que uno menos sueña. Ahora, ¿por qué razón yo debo entender, amado hermano, que yo tengo que cuidarme? Porque yo tengo que entender que, hermano, usted tiene que cuidarse. Es que, hermano, se tiene que empezar a cuidar. O sea, yo necesito empezarme a cuidar. Yo necesito empezar a entender. No, lo que se recibe por imposición es el don. La activación del fuego es a través de la comunión y la relación. Ahora, mire qué tremendo es esto. Yo tengo que estar claro. Aviva el fuego. Un caído está corrompido en su ser. Ahora, ¿usted no cree que ahí Joel 2:28 dice, cuando dice género humano, no se refiere a todos los seres humanos? Porque hay otra versión que dice derramar mi espíritu sobre toda carne. Pero esa carne que habla Joel 2:28 es la carne que se está convirtiendo en su carne. Es decir, en aquellos que están en un proceso de transformación a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Los que somos su carne. Pero yo le quería dejar a usted claro que alguien esté caído no le imposibilita profetizar, por ejemplo. Acompáñame a Ezequiel 28. Versículo 12 dice así: Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, eras lleno de sabiduría, eras perfecto en hermosura. Verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra y te puse delante de reyes para que vieran en ti un ejemplo. Este cuate estaba caído. Esta analogía se refiere a Luzbel, que en lugar de empezar a entender, ahí está, miren, derramaré mi espíritu sobre toda carne. La frase toda carne a veces se refiere solo a Israel. En este versículo el espíritu del Señor estará al alcance de todo Israel. Esa es la interpretación de ese texto. Pero ahora usted tiene que entender, oiga, en el Nuevo Testamento los gentiles son incluidos en esta promesa, porque usted es el Israel de Dios, porque hay un Israel espiritual y hay un Israel nominal. Usted y yo somos el Israel espiritual. Fuimos injertados en el olivo natural, siendo nosotros un olivo silvestre. Entonces ahora nosotros somos el Israel de Dios. Entonces, esa carne somos nosotros, los que le conocemos a Él. Ahora el tema es, Ezequiel 28 empieza a decir, mira, tienes que entender una cosa. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ahora, ¿cuál era la hermosura de este rey de Tiro?
que es la semejanza de Luzbel. ¿Cuál era su hermosura? Sus vestiduras, hermano. Eso era. Ahora, ¿qué vestía a él? ¿Qué era lo que vestía a este hombre y por qué él se corrompió? ¿Qué es lo que va a pasar con los que nos enseñoreamos de los dones? Hermano, tenemos que aprender a discernir. Usted y yo tenemos que aprender a discernir, hermano. Yo espero estarme dando a entender esta tarde, hermano. Ya voy a dar tiempo a preguntas. ¿Cuántos dones hay? Está ahí, ¿no? ¿Cuántos dones hay? Mis amados hermanos, los de los jueves, vámonos a 1 Corintios 12:4, son 9 dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. Pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno se le da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro de discernimiento de espíritu, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 9 dones. 9 dones del Espíritu. Ahora miren esto, qué impresionante. Ezequiel 28, verso 13. Cuente. Si tiene su Biblia ahí, ¿no? Sí, cabal, hay dones del Padre, del Hijo y del Espíritu. Mire. Ezequiel 28, 13. En Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Mire qué bonito se vestía él. Pero mire qué es lo que lo hizo a él. Enaltecerse. Rubí 1, topacio 2, diamante 3, berilo 4, ónice 5, jaspe 6, zafiro 7, turquesa 8, esmeralda 9. Y solo hay un mineral diferente al de todas las demás, que era el oro. Y el oro simboliza la parte divina, el sello divino. O sea, este personaje fluía en los 9 dones. Cada piedra es un don. Entonces su error fue empezarse a ver él, lo bello que él era. Entonces él era, dice la Biblia, que él era el encargado de filtrar la adoración a Dios. Él era el sello de la perfección. Entonces todo lo que venía para Dios pasaba por él y él lo daba para allá. Él decía, esto es para Dios, esto es para Dios. Pero de repente se quedó anonadado, extasiado de la belleza que él tenía, de los dones que él tenía. O sea, él estaba anonadado, él se quedó extasiado, dijo, wow. Soy hermoso. Porque él tenía, mire, sus vestiduras. Dice la Biblia que él se paseaba entre las piedras de fuego, otra vez del fuego. Él estaba avivado. Entonces alguien que tiene un don trastocado se enamora del don. Y entonces empieza a ministrar. Y el fruto, lo que él empieza a ministrar, son esas 5 cosas que ya le dije. Pero usted, hermano, no es posible que a estas alturas usted no sepa cuántos dones hay. Y no estoy enojado. Por aquello que algunos nos escriben, ay, qué enojado estaba hoy en el culto. No estaba enojado. Pero mire, 9 piedras, 9 dones.
los dones te hermosean. No es con Adán. Porque lo que pasa es que Luzbel estaba ahí en el Edén. Fíjate vos. El que cayó fue Luzbel. Desde el cielo. Deseo de la perfección. Adán, el Adán que estaba ahí en el huerto, ya no era perfecto, porque ya no era la imagen y semejanza de Dios. No hay preguntas respecto a eso que acabo de decir. Ahora, mire qué impresionante es esto, pues. 9 dones, hermano. 9 piedras. Él se empezó a ver. No entendió que era un vaso. Lucifer cayó. Y todos los conocimientos espirituales le fueron dejados. ¿Por qué? ¿Por qué le fueron dejados? Dígame usted por qué. Hola. No está. Porque son irrevocables. Lucifer cayó antes de Adán. Por eso estaba en el Edén. La proto-rebelión. Lo que pasa es que fíjate vos que el primer Edén no era un Edén con flores, frutos, árboles, sino que era un Edén que lo que tenía era oro. Por eso es que todo el oro y todos los minerales preciosos se encuentran debajo de la tierra, porque cuando él cayó ese juicio también. Ahora mire qué tremendo, pues. Están aquí conmigo. Romanos dice que son irrevocables. Correcto. La ciudad satélite que después va a descender. Por eso dice calles de oro, mar de cristal. Entonces, mire cómo son los dones trastocados. Aquí ponga mucha atención, hermano. Porque la línea es muy delgada. Muy delgada. El don de discernimiento, de ciencia o sabiduría, trastocado, se llama adivinación. Sí, señor. Entonces, por eso yo tengo que tener mucho cuidado y no caer en adivinación. Porque entonces la adivinación es un espíritu diabólico. Se trastocó. Entonces está el endemoniado. No profetiza, sino que adivina. Entonces ahí viene la gente, ahí viera que me dijo toda la verdad usted. Me dijo que mi calcetín derecho tenía un agujero que yo le había cosido hoy en la mañana. Hay que tener cuidado y por eso su discernimiento. Su discernimiento debe estar afinadísimo, hermano. La ciencia envanece. Cabal. Eso le pasó a Luzbel. ¿A dónde dice Números 24 que acudía Balaam? ¿A dónde? Normalmente, ¿a dónde acudía? Según dice ahí la Biblia. Con los agüeros. Así dice Números 24. Lo volvemos a leer. No, ahora ya se lo sabe. Así dice. Entonces uno debe tener cuidado porque el don trastocado extravía a la gente, se vuelve adivinación. Las lenguas trastocadas se vuelven agüeros. La sanidad y milagros trastocadas son hechizos y brujerías. Por eso hay que tener cuidado de las oraciones que la gente hace de manera contraria, porque hay oraciones contrarias.
Sí las hay, hermano, que se vuelven hechizos. Ay, Señor, que no me deje. Los que quieren romper un noviazgo, ¿ah? Que no me deje. Yo lo ato a mi corazón. Y hechizo. ¿Qué lo andan atando usted? Por eso, los que no están casados deberían dejarse de estar dedicando canciones y coritos. Yo no sé si usted quiere ser uno como este Balaam, un profeta caído, pero con ojos abiertos, hermano. Acompáñeme a Josué 13:22. Entre los que mataron los hijos de Israel, también dieron muerte a espada al adivino. Mire, adivino Balaam. Ya no dice el profeta. Qué terrible, ¿verdad? Ya no habla de su profecía, habla de su adivinación. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Nosotros tenemos que tener cuidado de cómo nos estamos llenando de Dios y de cuál es la llenura de Dios que nosotros queremos tener. Tenemos que tener cuidado, hermano. ¿Me está siguiendo? Usted necesita discernir a quién oye y dejar de oír basura. Cuando Dios desata un don, cuando Dios desata una unción sobre usted, cuando Dios le dice, ok, a vos te voy a dar un don de profecía, que el don de profecía no es lo mismo que un oficio de profeta. O sea, te voy a dar el don de profecía. Lo que hace Dios es que desata sobre esa persona un espíritu ministrador, un neuma. Oiga, esa versión está más fuerte, la que puso ahí David. Por eso me gusta así que aporten, amados. Los israelitas también habían matado a Balaam, hijo de Beor. O sea que es el mismo, ¿verdad? Quien usaba la magia para predecir el futuro. ¿A qué hora se volvió así usted? Si hablaba los oráculos de Dios. Aleluya, gracias mi escribiente. Ahí en el chat están poniendo gloria a Dios. Ahora mire qué precioso es esto, pues. Pero es que yo tengo que entender en qué momento este cuate se volvió un adivino usted. Entonces le decía esto. Cuando el Señor te entrega un don, desata un espíritu ministrador, que es un espíritu de tipo diáconos, que es para servir a otro. De ahí viene la palabra diácono. Entonces él viene y te dice, ok, te voy a entregar este tesoro. Y te pone, por eso yo siempre he predicado el Evangelio de los Espíritus, ¿se acuerda? No se asuste de esto. Yo he predicado el Evangelio de los Espíritus, Isaías 11. Bueno, para no ir muy lejos. Porque Jesús permitió que Pedro, Juan y Jacobo vieran cuando él se transfiguró, que ahí con él estaba un espíritu, el de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con lo que Dios me dio a mí? ¿Sabe qué fue lo que hizo Balaam?
¿Sabe qué fue lo que hizo Balaam? Empezó a enseñar a los hijos de Israel cómo cometer fornicaciones. Pero ¿sabe por qué fue? Acompáñame a Apocalipsis 2:24. Qué tremendo es esto, hermano. Tiene ahí. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, en cuanto a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás. O sea que lo que hizo este cuate, Balaam, fue conocer las cosas profundas de Satanás. Entonces el problema es que si usted no tiene cuidado y no deja de estar oyendo cualquier basura, puede terminar endemoniado.